Hola amigos y hermanos, bienvenidos a este canal. Este tema que vamos a hablar ahora es un tema muy interesante porque se trata de otra mujer de la Biblia. La vez pasada estuvimos, se recuerdan, hablando de Rode y ella nos enseñó de cómo ser gozosa en todo momento, pero esta vez vamos a aprender de la viuda de Naín. Vamos a leer en Lucas 7:11, vamos a leer a ver qué nos dice la palabra de Dios. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice: aconteció después que él iba a la ciudad, se llamaba Naín, e iba con él muchos discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he ahí que llevaban a enterrar un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Oiga bien cómo le dijo el Señor: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que le llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Puede imaginarse, hermano y amigo, la grandeza del poder de Dios, de que con solo decir: joven, a ti te digo, levántate, suceden los milagros. En este momento podemos aprender aún más del poder de Dios si nosotros conocemos un sinfín de milagros, pero este es un milagro más que se suma para que nosotros podamos darlo como testimonio a las personas. Muchas personas nos preguntan, pero ¿nos puedes decir en qué versículo, en qué parte de la Biblia el Señor nos muestra milagros? Y usted sabe que hay muchos milagros para poder presentarle a la gente. Imagínate, podemos ver otra actitud del Señor. Él era carne, Él se había despojado de su condición de Dios para hacerse hombre, y Él conocía cómo la mujer, la viuda de Naín, se sentía en ese momento. Ella se sentía triste, acababa de perder a su esposo y hoy pierde a su hijo. Él sentía la situación de ella, sabía como humano que era en ese momento cómo se sentía. Él conocía las emociones. Entonces, en medio de todo, él se acercó y tocó el féretro. Y déjenme decirle que para ese entonces tocar el féretro de un muerto era como contaminación para esas personas, era como inmundicia, y por eso todos se detuvieron y se quedaron atónitos, se quedaron viendo de por qué él había hecho esto, y allí surgió el milagro. Pero lo más importante y lo más bello de todo, de que en medio de todo eso el Señor, con palabras llenas de unción que usted y yo deberíamos de tener siempre, se acercó a la viuda y le dijo: no llores. Y le devolvió lo que ella había perdido. Y así quiere el Señor contigo, conmigo en esta tarde, que haya una diferencia, que haya una actitud, que nosotros le dejemos todo en las manos de Dios. Esta mujer, pues, me imagino en su corazón de madre la alegría que sintió al ver cómo el Señor en sus ojos estaba viendo cómo se hacía el milagro. Y el Señor rompía muchas reglas en ese entonces para demostrarnos que no tenemos que vivir una religiosidad. Porque si usted se fija aquí en el versículo, ya les digo cuál versículo. En el versículo 14 dice: y acercándose tocó el féretro. Y como les digo, no se podía tocar el féretro en ese entonces porque era inmundo. La persona que lo hacía quedaba como excluido en ese momento porque quedaba inmundo. Entonces yo digo, cómo el Señor nos ha amado, cómo el Señor ha tenido esa compasión de esta mujer, y así Él sigue siendo el mismo Dios de antes, de hoy, será siempre el mismo Dios. Él sabe la situación tuya, Él sabe mi situación, y Él lo que quiere y espera de nosotros que tengamos esa comunión con Él. Cuando nosotros tengamos esa comunión y esa armonía con Él,
Y aún esta mujer aquí no dice de que ella le buscaba o que era bien devota a él ni nada por el estilo, pero él quería hacer ese milagro para poder ser testimonio para las demás personas. Entonces dijo: joven, a ti te digo, levántate. Solo con decirlo, el Señor mueve montañas, resucita a los muertos, sana a los enfermos. ¿Cómo no va a hacer ese milagro en tu vida? Yo te animo que así como la viuda de Naín, ella recibió y pues ella humildemente pues estaba ahí en medio de todos y llorando. El Señor sintió en su corazón lo que ella estaba experimentando, lo que ella estaba pasando en esos momentos. Y por eso el Señor se compadeció y le devolvió a su hijo. Por eso yo te invito de que puedas abrir tu corazón. Yo no sé en qué proceso estés pasando. Acuérdate que el Señor siempre es un Dios de milagro, un Dios de pacto. Él no falla como nosotros. Continuamos. Estaba recogiéndome un poquito el cabellito que se me venía para adelante. Pero seguimos en Mateo. Quiero que busquen en Mateo 9:35 y vamos a leer algo muy importante acerca del ministerio de Jesús en ese entonces, y por lo cual pues allí también se dio esto de la viuda de Naín, que es muy precioso, por cierto. 9:35 de ese Mateo dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y al ver las multitudes no tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas, y tuvo compasión de ellas, y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces podemos ver cómo el Señor se compadecía de estas personas que no tenían pastor. Eran multitudes de personas que no tenían a alguien que les guiara, a alguien que les hiciera milagros, a alguien que les estuviera enseñando en esos momentos. Pero el Señor tuvo mucha compasión de ella y ahí aprovechó a poder hacer esos prodigios para hacer manifiesta más el poder y la gloria que él tenía. Entonces podemos ver que él recorría las ciudades y de esa manera fue que ahí yo me imagino de que iba pasando el entierro de la viuda de Naín y que allí vio cuando ella iba triste, con su corazón adolorido como viuda, como madre, y el Señor se compadeció de ella y le dijo: no llores. Yo digo que esa palabra basta y sobra, más viniendo del Rey, más viniendo de Jesús. Es una palabra de consuelo. Nosotros tenemos al Espíritu Santo. Tal vez no está Jesús encarnado aquí con nosotros, pero ha dejado su Espíritu que le podemos sentir que Él está allí para consolar esta situación, consolar cualquier situación que tú estés pasando, sea cual sea. Si le abres tu corazón, el Señor estará ahí consolando tu vida y te dirá: no llores. Por eso esta preciosa enseñanza de la viuda de Naín, podemos ver cómo el Señor, ¿verdad? También en el tiempo de Israel también los dejó 40 años dando vueltas, y ellos se sentían quizás, Moisés, desamparado en ese momento, pero el Señor estaba formando algo en ellos que desgraciadamente no se pudo porque era un pueblo rebelde. Pero en este tiempo estamos en un tiempo final, en un tiempo donde tenemos que reconocer que tenemos que pasar por muchos sucesos, por muchas dificultades también para poder ser transformados y poder recibir después el consuelo que viene del Señor. Entonces yo te invito que puedas sumarte a la causa de poder llevar el ministerio que Jesús estaba llevando en ese entonces. Para eso nos ha dejado en su palabra, donde dice: ve por todas las naciones, los confines de la tierra, y predica el evangelio, las buenas nuevas, porque Él quiere que nosotros nos unamos y seamos testigos también del poder de Él, que no solamente digamos: ay, sí, hermanos, el Señor es grande, Él es fiel y todo eso, sino que lo vivamos, que tengamos una vida consagrada al Señor, que le busquemos, que no digamos: no me quiero congregar porque no es necesario, cuando la palabra de Dios dice:
no dejándonos de congregar como muchos tienen por costumbre. Amigo, hermano, yo te sugiero, yo te digo en el nombre de Jesús que te congregues, que le dejes al Señor todo lo que tienes, todas las preocupaciones, esa carga que llevas atrás ahí, que no te deja en paz, que se las pongas en tu mano, porque el Señor hará lo mismo que hizo con esta mujer. Él se identificó con la viuda de Naín y se acercó a ella y le devolvió el gozo, porque eso que le devuelvan un muerto a uno es lo más maravilloso. No, o sea, no me imagino yo, no sé cómo se sentirá que le devuelvan a un muerto a uno, pero solo de ver este mensaje y vivirlo, porque tenemos que estar metidos en la palabra, tenemos que estar sintiendo, viviendo lo que en ese tiempo, o imaginándote lo que en ese tiempo el Señor estaba haciendo. Entonces, imagínate que te devuelvan a un ser querido, es algo precioso. Entonces, yo sé que la viuda de Naín, esta mujer, pues fue consolada de verdad y por el Rey de Reyes, y no eres la excepción, ni yo ni tú somos la excepción. Podemos ser y somos consolados con el Espíritu Santo. Yo te digo de que siempre lo busques, te sugiero que lo busques, y que si Él ya te dio una experiencia similar o parecido, o una sanidad, qué sé yo, un milagro que no se pueda ni creer, asombroso, que lo digas, que des ese testimonio, no te quedes callado, porque ni callada, porque nosotros tenemos que ser testimonio, tenemos que testificar de lo que el Señor ha hecho y hará en nuestra vida. Así que con esta pequeña enseñanza te dejo acerca de lo que hizo con la viuda de Naín el Señor, nuestro Padre, nuestro Jesucristo amado. Él es nuestro consolador, y la próxima vez vamos a estar hablando de otra mujer de la Biblia. Ha sido un gusto estar contigo en esta tarde. Espero que edifique tu vida y no te quedes callado. Tú también lo puedes hacer. Yo te animo a que lo hagas. Sigue adelante. Maranata, Cristo viene pronto.